Queridos hermanos, el día de hoy retomamos el estudio del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins, el cual podríamos definir en términos de una revisión del Gran Catecismo de Heidelberg. Recordemos que nosotros, los bautistas particulares, no nos hemos inventado nada, no hemos creado nuevas doctrinas. Por el contrario, hemos tratado de guardar la unidad con otros hermanos que nos precedieron en la formulación de estas doctrinas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero vamos al grano, mis amados. Pregunta 49. ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? O usted podría de repente leer esta pregunta en términos de qué importa saber si Cristo, o cuál es la importancia de saber si Cristo está sentado a la diestra de Dios. Bueno, antes de leer la respuesta del catecismo, permítanme decirles, es muy importante, tiene un gran significado. En ocasiones, hermanos, los detalles son perlas preciosas y además de gran valor. Y hoy espero que el Señor nos conceda la dicha de deleitarnos en las riquezas de la cesión de Cristo. Cuando hablamos de cesión de Cristo, es del hecho de que Cristo se ha sentado, el Cristo encarnado se ha sentado a la diestra de Padre. Eso es la cesión de Cristo. No una cesión como si estuviésemos en una reunión, sino cesión de la acción y el efecto de sentarse. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Dice la respuesta, porque Cristo ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. La afirmación Cristo está sentado a la diestra de Dios, hermanos, debe distinguirse sin titubeos de la ascensión al cielo. Recordemos que la ascensión describe el traslado sobrenatural del Cristo encarnado al cielo. Esa es la ascensión. Mientras que la cesión describe el hecho o la acción de que Cristo se sienta a la diestra del Padre. Alguien podría decir, mientras que el sentarse a su diestra es el propósito y el resultado de esa ascensión. En otras palabras, Cristo asciende con el propósito de sentarse a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para ejercer dominio y para tener la gloria perfecta como ese mediador. Ahora bien, son cositas sencillas pero muy ricas. Usted lo va a ver a continuación. Vamos a mirar tres asuntos al respecto de este tema. El primero es la ascensión ocurrió una vez, la ascensión ocurrió una vez, pero la cesión es perpetua. Aquí ya dice, pero ¿cómo que la cesión es perpetua? ¿No nos dice el catecismo luego que Cristo se sentó a la diestra del Padre? ¿Cómo podemos decir que la cesión ha sido perpetua? Pero eso es lo primero. La ascensión ocurrió una vez, pero la cesión ha sido perpetua. El segundo punto, vamos a afirmar que otros seres pueden ascender al cielo, pero ninguno puede sentarse a la diestra de Dios. Vamos a hablar de eso. Y el tercero, que el fin, como ya lo dijimos, el fin o el propósito de la ascensión es precisamente la cesión. Bueno, entonces vamos, hermanos, a desarrollar estos puntos de manera muy breve. Primero, ¿qué significa la diestra de Dios? Vamos a hablar de estas cosas. ¿Qué significa la diestra de Dios? En las Sagradas Escrituras, hablar del brazo o de la diestra de Dios, evidentemente, se hace en sentido figurado y puede significar varias cosas. Puede significar poder y omnipotencia divina. Al hablar de la diestra de Dios, el autor inspirado quiere proyectar la idea de la omnipotencia divina. También puede significar suprema dignidad y gloria. Pero en el contexto de esta pregunta,
hace referencia a la majestad y a la honra con la que el Padre exalta al Hijo encarnado. Es muy importante. Entonces, cuando hablamos en este contexto de sentado a la diestra de Dios, no podemos hacernos imágenes ni podemos tomar definiciones que no corresponden a la realidad bíblica. Escuche esto. El sentarse a la diestra de Dios, como lo vamos a ver en un segundo, hace alusión a tener el mismo honor y a ejercer la misma autoridad de quien está sentado en el trono gobernando. ¿Por qué? Porque quien se sienta en el trono a gobernar lo hace de manera inmediata por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el hecho de que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios, no podemos caer en la trampa de que, es un poquitico menor, porque el que está sentado en el trono de Dios, ese es el mayor. Ni siquiera mentalmente podemos caer en esos errores. De nuevo, estar sentado a la diestra del Padre significa compartir el mismo poder, la misma gloria, la misma omnipotencia, la misma dignidad de ser adorado. Ahora bien, este es un punto muy interesante. Préstele atención a esto. Antes de la encarnación, el Hijo Eterno siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Antes de la encarnación, el Hijo Eterno siempre estuvo sentado a la diestra de Dios. En lo tocante a la humanidad de Cristo, recuerden, el cuerpo de nuestro Señor, el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, ocupó uno y solo un lugar en el espacio, pero su divinidad era o estaba en todas partes. Luego, Cristo nunca dejó de sentarse en ese aspecto, en su divinidad, a la diestra del Padre. Ojo con eso. Ahora, ya hemos definido, aunque brevemente, qué significa la diestra de Dios: omnipotencia, dignidad, gloria, perfección y cualidad en la autoridad, etc. Ahora, ¿qué es sentarse a la diestra? Sentarse a la diestra significa participar del mismo poder y gloria del Padre, ejerciendo gobierno universal sobre toda criatura, ejerciendo un gobierno universal sobre toda criatura, pero sobre todo sobre la iglesia. Así que cuando nosotros pensemos en la ascensión de Cristo, damos gloria al Señor, pensamos en algo glorioso, en algo maravilloso. Pero pensar en la sesión de Cristo debe, hermanos, movernos a tener o a desear ser más reverentes con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando, hermanos, de que Cristo es el gobernador del universo entero. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos. Exactamente. Entonces, ¿quién gobierna? Dios, el Dios triuno gobierna. No hay necesidad de entrar en más detalles. Sin embargo, esta sesión, es decir, esta alusión a que el Señor Jesucristo después de su ascensión se sentó a la diestra de Dios, no nos permite deducir que Cristo entonces llegó para tener igual autoridad que el Padre. Tengamos cuidado con eso. Es decir, el Señor Jesucristo resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, pero nunca cometa el error de pensar, se sentó a la diestra del Padre, ya entiendo, y entonces solo ahí llegó a tener igual de honor, de gloria, de poderío y de loor. No, siempre lo tuvo, mis amados hermanos. Nunca ha habido un momento, un instante en el que el Señor Jesucristo haya o no haya sido poseedor de la gloria, del poder, de la omnipotencia y de los demás atributos divinos que se le pueden, me perdonan la redundancia, atribuir al Padre. No podemos hablar de la Trinidad en términos bíblicos, haciendo diferencias de atributo entre los miembros de la Trinidad. Ojo con eso, hermanos. Lo que sentarse, y eso lo debemos entender, lo que sentarse a la diestra de Dios nos permite deducir es que el Cristo encarnado
se sentó a la diestra del Padre para el reconocimiento público y universal de Él como Dios, Rey, Señor y Mediador. Recuerden que antes de la encarnación, Él estaba a la diestra del Padre, siempre ha estado a la diestra del Padre. Pero después de la encarnación, ahí ahora sí, en las palabras del catecismo, ¿cierto? Él, después de la encarnación, fue muerto, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó precisamente, como nos dice el catecismo, para demostrar que Él es el gobernador universal, que Él es la cabeza de la iglesia y por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Entonces, hermanos, esto es importante. Podemos deducir que el Cristo encarnado se sentó a la diestra del Padre para el reconocimiento público y universal de Él como Dios, Rey, Señor y Mediador exaltado. O si usted lo quiere ver de esta manera, sentarse a la diestra del Padre es una metáfora tomada de las cortes reales de antaños, donde quien se sienta a la diestra del Rey también comparte de manera plena su honra y su eminencia. De esa manera, Cristo es constituido cabeza de la iglesia y gobernador de todas las cosas por el Padre. Bueno, hermanos, ¿y en qué nos beneficiamos de estos asuntos? Bueno, qué hermoso, porque los beneficios para nosotros los creyentes son múltiples. Tenemos, hermanos, la seguridad de tener un mediador exaltado que intercede perpetuamente. Estar sentado a la diestra del Padre significa tener un mediador siempre a disposición de nosotros, un mediador que siendo Dios siempre nos está sirviendo. Y eso es de gran bendición. ¿Qué otra cosa puede ser de utilidad? Bueno, la certeza que nosotros podemos tener de que gobierna todas las cosas en favor de su iglesia. Recordemos Romanos 8:28. Porque a los que aman a bien todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, estamos hablando de la iglesia de Cristo, hermanos. Entonces, al saber que Cristo gobierna perfectamente sobre el universo entero, pero de manera particular sobre la iglesia, hermanos, eso debe hacernos sentir seguros. Nosotros no estamos gobernados por personas que se olvidan de nosotros, como es común. Estamos gobernados por el mismo Cristo, quien dio su vida por nosotros. El gobierno de Cristo sobre su iglesia es eficaz, es justo, es santo y redunda en bien de la iglesia. ¿Qué otra cosa, hermanos, o de qué otra cosa nos podemos beneficiar cuando meditemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Oh, sí, en la dación del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es dado a la iglesia tanto por el Padre como por el Hijo. Así que nosotros al meditar en el Dios triuno sabemos, hermanos, que no solamente estamos seguros en las manos del Altísimo, que no solamente somos gobernados justamente por Él mediante Cristo, sino que tenemos a disposición nuestra el Espíritu Santo de Dios. No tanto, y eso es una verdad, no tanto porque hayamos sido sellados con ese Espíritu, y no tanto porque ese sello sea la garantía de que el Señor va a terminar la buena obra que comenzó, sino, hermanos, en cualquier momento, cuando lo necesitemos, para guía, para dirección, para apartarnos del pecado, para hacer las cosas buenas, como lo vimos, para ofrecer obediencia evangélica a la ley de Dios, podemos pedir el Espíritu Santo de Dios. Ni el Padre ni el Hijo nos lo van a negar. Entonces, saber que Cristo está a la diestra del Padre, con igual de honor, poderío, gloria, majestad, eso debe ser consuelo para nosotros. Podemos pedir el Espíritu Santo en cualquier momento. Y lo último es la esperanza de compartir un día en su gloria, pues donde está la cabeza, eso ya también lo vimos, estaremos nosotros los miembros. Bueno, mis amados, una breve meditación. Sentarse a la diestra de Dios significa la exaltación única de nuestro Señor Jesucristo como mediador. En su divinidad siempre tuvo tal gloria, en su humanidad la recibió tras la ascensión. Ojo con eso. En su divinidad siempre tuvo esa gloria, en su humanidad la recibió
tras la ascensión. Y allí está sentado nuestro buen Rey, intercediendo, gobernando, y digno de ser adorado por todas las criaturas, tanto por ángeles como por nosotros, quienes fuimos creados a imagen y semejanza del Altísimo. Este acto, hermanos queridos, corona la humillación de Cristo y asegura para nosotros su iglesia, nuestra victoria y el que seremos preservados hasta el fin. Son muchas más las cosas de las que podemos hablar. Pero qué hermoso, hermanos, que el Señor nos haya permitido hoy recordar la bendición de la ascensión de Cristo, o los frutos o las gracias de las que nosotros nos podemos gozar del hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, gobernando con justicia, con poder. Luego, mis amados, termino con esto: si Cristo está sentado a la diestra del Altísimo, hermanos, ¿no es el digno que le adoremos de todo nuestro corazón? ¿No es el digno que le obedezcamos con todas nuestras almas? Sí lo es, hermanos. Quiera el Señor, pues, bendecirnos a través de esta meditación, confortar nuestros corazones, llenar la iglesia de seguridad de que estamos bien en Él, seguros en Él, bendecidos en Él. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén.